para que ore. Entonces se detuvieron, mi mamá entró a decirle al pastor y a los hermanos que estaban presentes, y el pastor dijo, mira, vamos a salir y orar por el hermano. Y salieron los hermanos y se arrodillaron en el suelo a un lado del carro con la puerta del carro abierto e hicieron una oración. Y es curioso porque no pidieron específicamente un milagro que se sanara, simplemente oraron que Dios lo cuidara en el camino, que dirigiera la mano del médico y que permitiera que se recuperara pronto. Y ya, siguieron el camino. Cuando llegaron al hospital, el doctor ya los estaba esperando, los metieron de emergencia, empezaron a tomar las preparaciones necesarias para una cirugía, análisis de sangre, rayos X, etc. Después de varias horas de mucha actividad, pasaron a mi papá a una recámara donde pasó el resto de la noche, otro día, otra noche, hasta el otro día el médico llegó a su cuarto a decirle, usted puede irse a su casa. Y mi papá pensó, ¿será que estoy tan enfermo que me van a dejar morir? ¿Ya no me van a hacer nada? Cuando el doctor le dijo, usted no tiene úlceras. ¿Qué? Dijo mi papá, no me puede decir que he sufrido esos 7 años por nada. No, dijo el doctor, no te digo que nunca tuviste úlceras, pero lo que te estoy diciendo es que no tienes úlceras, ni siquiera cicatrices. Y no fue hasta ese momento que mi papá cayó en cuenta que cuando oraron por él a un lado del carro, Dios lo había tocado con su dedo y lo había sanado completamente. No había vuelto a tener ningún dolor desde que habían orado por él. Fíjense nada más, qué maravilla, qué glorioso es nuestro Padre Celestial. Pero entonces vino a la mente de mi papá el siguiente texto bíblico. Cuando Cristo sanó al paralítico y después lo encontró en el templo, le dijo, he aquí, has sido sanado, no peques más, porque no venga cosa peor. Qué interesante, ¿no? Mi papá comenzó a meditar en esas palabras. ¿Qué era lo que yo hacía que me tenía enfermo? ¿Y qué tengo que hacer ahora para no volverme a enfermar? Y Dios es tan grande, dirigió la mente de mi papá hacia los libros que Él nos ha dado. El libro del Ministerio de Curación. El libro de consejos sobre el régimen alimenticio. El libro de la temperancia. El libro del Ministerio Médico. Y otros. ¿Sí? Son varios libros que Dios nos ha dado como pueblo, donde viene el mensaje de salud bien delineado, cómo debemos de vivirlo. Y mi papá comenzó a caer en cuenta que su enfermedad había venido como consecuencia de hábitos erróneos en el comer y el beber. Además de otros hábitos que él tenía. ¿Sí? Y Dios es tan misericordioso. Pasaron todavía 4 años antes de que mis papás hicieron cambios decisivos. Ahora, para eso tengo que decirles que mi mamá había venido padeciendo durante 18 años de asma y alergias. Y también se había estado medicándose, visitando doctores, tomando los medicamentos. Y no se había mejorado. En cambio, cada año iba empeorándose. Ahora, tengo que decirles que mis abuelos, de parte de mi mamá, nacieron en Suiza. Y cuando vinieron a este país, mi abuelo compró un rancho y puso un rancho de vacas lecheras. Tenía 36 vacas que ordeñaba cada mañana y cada noche. De manera que en casa siempre hubo bastante producto lácteo, crema, mantequilla, queso de los mejores. Ya ve que Suiza es famoso por sus quesos. Curioso, ¿eh? Mi mamá no se había dado cuenta que eso venía siendo la causa de sus alergias y de su asma. Hasta que al ir estudiando más cercamente, en conjunto con algunos otros libros que iban recolectando, cayeron en cuenta que esos eran la causa de sus enfermedades. Y decidieron hacer cambios. Para cuando hicimos los cambios ya habíamos nacido los 8. Tengo una hermana y un hermano menor.
Pero hicieron el cambio drásticamente, de un día para otro. Y si mis papás estaban de acuerdo, pues nosotros qué íbamos a decir. Y en esos días no era como hoy día, que si el chamaco no le gusta lo que hay en la mesa, va y abre la hielera y saca lo que le da ganas, ¿no? O si no, patalea y llora hasta que su mamá vaya a la tienda y compra lo que quiere. Tristemente, eso suele suceder hoy día. No, mi mamá preparaba la comida, lo ponía en la mesa y lo que estaba en la mesa teníamos que comer y nada más. No teníamos permiso de ir y abrir el refrigerador a coger otra cosa. Y si no nos gustaba lo que estaba en la mesa, nos guardaba el plato hasta la siguiente comida y nos presentaba la misma comida. ¿Sí? No, existía una cosa muy diferente entonces de lo que hay hoy día. Y creo en cierto sentido que era mejor, en muchos sentidos. Pero doy gracias a Dios porque antes del cambio, como éramos muchos, si no era uno era otro de nosotros que estábamos enfermos. Y al doctor, y al doctor, y al doctor. Cada semana, cada mes, a lo menos uno u otro de nosotros al doctor por algo. Pero yo quiero testificar, hermanos, y doy toda la honra y la gloria a Dios, que después del cambio que nosotros hicimos en nuestro hogar, jamás volvieron mis papás a llevar a alguno de nosotros con un médico. Alabado sea Dios. Y estuvimos los 10, incluyendo a mis papás, en la casa por 10 años consecutivos todavía. Y jamás volvimos a pisar con un doctor, para nada. ¿Sí? Yo me acuerdo lo último, fue mi hermanita menor. Yo tenía ya 4 años y ella tenía año y medio, 2 años, casi 2 años. Y le dio una calentura muy fuerte y empezó a convulsionar. Y mis papás la llevaron corriendo al médico. El médico le dio medicina y... ¿qué pasó? Aparentemente se mejoró, pero a la noche siguiente otra vez le subió la temperatura y le volvió a dar convulsión. Así que lo que había dado, ¿era un remedio o no? Bueno, alabados a Dios, mi papá dijo, no vuelvo al doctor. Y en uno de los libros que él había comprado, que se llama El regreso al Edén, Back to Eden, empezó a ver allí qué hacer para calentura. ¿Sí? Y empezó a poner esas cosas en práctica y mi hermana se compuso y gracias a Dios nunca volvió a convulsionar. ¿Sí? Así que vamos a pensar un momentito, ¿qué es la enfermedad? Dice, la enfermedad es, y a mí me gusta una cita que empieza así, la enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza por librar al organismo de las condiciones resultantes. Recuerda que tenemos que razonar de causa a efecto, de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. Entonces vamos a meditar en eso antes de seguir con la cita. La tos. La tos es una enfermedad.